Hola amigos, muy buenas tardes. Espero que hayan tenido un día muy productivo. Hoy vamos a tener nuestro sello Talk y vamos a hablar sobre la conectividad de los servicios digitales en nuestra región. Vamos a hablar cómo se ha comportado desde la pandemia por países y cuál va a ser el panorama del mediano y largo plazo. Cómo se ha comportado tanto la parte de internet, banda ancha, como ciertos servicios que hoy en día están requiriendo nuestras compañías. Recomendaciones, el tiempo a nuestros speakers y a la audiencia pedirles que las preguntas que vayan teniendo, por favor las van colocando en el chat general y al final de las presentaciones vamos a tener un espacio para responderlas. Nuestra agenda de hoy vamos a comentar con Javier Miño, él es gerente regional de .NET en Ecuador. Luego sigue José Miguel Poveda, el Product Manager de Internet para Latinoamérica. Y al final, como les comentaba, vamos a contestar las preguntas y a tener un momento para charlar entre todos. Entonces comienzo presentando a Javier Miño. Javier, gerente regional de .NET, es profesional en sistemas de información, telecomunicaciones, tecnología y proyectos con formación en ingeniería de sistemas e informática. Tiene un magíster en administración de empresas, un MBA, y cuenta un completo programa de capacitación en el área de redes, comunicaciones, gerencia de negocio, entre otros. En diseño, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas, en estrategia para atención y soporte a usuarios y clientes, generación e implementación de proyectos de expansión y crecimiento técnico y comercial, apoyo a área administrativa, operativa y financiera, relacionamientos con clientes estratégicos y portadores de telecomunicaciones, que son los socios estratégicos, implementación de sistemas de administración, base de datos y gestión de redes. Javier, bienvenido. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Un gusto y un privilegio poder acompañarles esta tarde. Les saludo desde Guayaquil, Ecuador. Un poquito les vamos a comentar cómo pues esta nueva normalidad o la pandemia han afectado en los indicadores de conectividad de .NET. Siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito de las cifras de actualidad nacional acerca del teletrabajo. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, para marzo del 2020 en el Ecuador teníamos 12.888 personas registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales para teletrabajo. A agosto del 2020 esta cifra subió a 393.000. La verdad creemos que son un poco más, ya que en el Ecuador existe un proceso para poder registrar a los empleados que pasan de una actividad física a una actividad virtual. Hay que sumar también un poco los 2 millones de estudiantes que según el Ministerio de Educación del Ecuador indica que hoy está en una modalidad de educación virtual y que obviamente han afectado el comportamiento de los servicios de telecomunicaciones en el país. Para el caso de .NET les voy a mostrar un poco cómo se ha comportado el consumo del tráfico internacional. Estos son datos nuestros en .NET. Para marzo del 2020 nosotros teníamos un tráfico de 70 gigas aproximadamente. Para noviembre del 2020 es un dato actualizado, está en 130 gigas. Esto es un incremento del 90%. Como ustedes sabrán, pues un incremento de estos valores normalmente involucra mucha presión técnica y mucha fortaleza técnica que debemos tener los service provider para afrontar un crecimiento de esta magnitud. En cuanto al consumo de tráfico a los CDNs o a los servidores de intercambio de información, pues existió también un incremento importante. Como lo pueden ver, en marzo del 2020 empezamos con 150 gigas de consumo. A la fecha estamos con 230 gigas de consumo, lo que involucra un 52% de incremento. Por supuesto, esto evidencia claramente ese cambio en el comportamiento del uso del Internet de los abonados. Anteriormente, pues, el uso del Internet estaba enfocado en ciertas franjas horarias, en ciertas actividades puntuales, pero hoy sabemos que se ha constituido una herramienta de trabajo, de estudio y de incluso de unión familiar, porque sabemos que estamos pasando muchísimo tiempo en casa. Siguiente, por favor.
Por supuesto, esta nueva realidad, estos cambios en la conectividad nos han generado muchísimos desafíos a las organizaciones en términos de conectividad. Nosotros queremos mostrarle algunas de las que consideramos las más fuertes, al menos que nosotros vimos que tuvimos que enfrentar en un momento determinado. Una de esas es, pues, todo lo que es los niveles de servicio y la mejora de disponibilidad. Yo les decía hace un momento, las necesidades de los clientes cambiaron. Les pongo un ejemplo, nosotros ofrecemos servicio corporativo y servicio domiciliario, y en el segmento domiciliario, pues antes de la pandemia, si teníamos una caída de servicio, voy a decirlo, a las 9 de la mañana, en un sector o un barrio o una ciudadela de cualquiera de nuestras plazas de operación, si bien era un evento importante al que le prestábamos toda la atención para garantizar los niveles de servicio, hoy es un evento crítico, porque sabemos que el cambiar o dejar sin servicio a un barrio, a un sector, a una familia, no solo involucra que un estudiante no puede ir a clases, sino involucra que los padres de familia no puedan acudir al trabajo. Por lo tanto, los desafíos que enfrentamos en ese momento fue reestructurar nuestra forma de ofrecer la disponibilidad y nuestros niveles de servicio. Creo que aquí nosotros hemos en algún momento trabajado en estructurar, por ejemplo, grupos de atención al cliente y sabíamos que había franjas en las que pues definitivamente podíamos disminuir personal, cambiar ciertos modelos de trabajo. Hoy por hoy el uso de la conectividad es prácticamente 24 horas, porque como hablábamos, no es solo para uso académico, laboral, sino incluso familiar. Y eso se refleja en el tráfico de los CDNs, que es donde normalmente son streaming de películas, de música, etcétera. Otro de los desafíos importantes que nosotros enfrentamos fue el proteger los activos de información y el know-how o la razón de ser de la empresa. Pues antes de la pandemia estábamos aquí, estábamos en oficina, estábamos con esa seguridad que es tener un espacio físico protegido y en un momento dado nos fuimos y tuvimos que cambiar nuestra modalidad de trabajo. Y por lo tanto se constituyó en un desafío porque teníamos que seguir garantizando esta seguridad. Teníamos que seguir transmitiéndole a nuestro cliente esa razón por la que confiaba en nosotros. Ahora, obviamente, ya no ubicados físicamente en nuestras instalaciones. Y por último, un desafío que también identificamos es el implementar plataformas que garanticen los servicios y midan los indicadores. Por supuesto, esto viene relacionado con lo que les decía en el punto 1 y 2, que es mejorar la disponibilidad, proteger los activos, pero ¿cómo hacerlo? Por supuesto, me moví a mi casa, me llevé mi computador, pero ¿cómo hago para garantizar lo que venía haciendo? Y esto involucró la implementación o adaptación, en el caso de .NET, de las plataformas que ya las teníamos implementadas para poder garantizar esos servicios y también para poder medir estos indicadores, ya no con un trabajo en oficina, sino en un trabajo en domicilio, porque obviamente los objetivos seguían siendo los mismos, siguen siendo los mismos y no queríamos que se nos pierda. Siguiente, por favor. Época de crisis, consideramos nosotros en .NET que es un momento adecuado para tomar riesgos, pero los conocidos como riesgos inteligentes, ¿no? Y hoy no les queremos decir los riesgos que tomamos como .NET, sino que queremos compartirles algo que consideramos los errores que nos alejan de tomar esos riesgos inteligentes. Y pues uno de los comunes es esto de volvernos reactivos. Es un error común porque normalmente estamos acostumbrados a trabajar de una forma estructurada y reaccionamos únicamente frente a un evento. Hoy es uno de los momentos menos indicados para caer en este error. Tenemos que ser proactivos, tenemos que definitivamente planificar y ver qué puede ocurrir. Hoy es difícil saber qué va a ocurrir, sin embargo, tenemos que estar listos para reaccionar frente a esos sucesos. Refugiarnos en lo conocido. Yo me atrevo a decir que hoy no hay nada conocido. Pasamos de un mundo en el que teníamos algo estructurado, algo planificado, a un mundo completamente desconocido. Pues cuando alguien me pregunta qué piensas hacer tú, incluso a nivel personal, les digo, la verdad es que hoy por hoy no sé, no sabemos qué nos va a traer esta pandemia, esta nueva normalidad, esta nueva vida que estamos teniendo. Entonces, hoy por hoy tenemos que estar listos para ser generadores de cambio y también aceptar los cambios que se van a venir asociados a estas necesidades nuevas que se van generando en el mercado. Reducir los medios. Considero que esta fue uno de los errores que más evidentes se volvieron. Es clarísimo que
Muchas empresas tuvieron que ajustar sus presupuestos, ajustar sus planificaciones. Sin embargo, pudimos evidenciar que algunas modificaron sus objetivos y muchas, algunos, incluso sus estrategias, lo cual consideramos que es un error porque si bien es un momento en el que teníamos que cuidar los recursos, también teníamos que mantener los objetivos porque pues es definitivamente el único camino que nos va a garantizar la continuidad en el tiempo. Enfocarnos en clientes nuevos. Al inicio del año, cada uno de nosotros que estamos aquí, pues nos ponen un objetivo, normalmente un objetivo numérico que se traduce en ventas y las ventas, ¿cómo las hacemos con clientes nuevos? Y nos enfocamos muchísimo en eso. Sin embargo, hoy como .NET, aunque siempre hemos trabajado en fidelizar y en cuidar a nuestros clientes, creemos que es el momento más apropiado para trabajar muchísimo más en ese proceso de fidelización. Nuestros clientes de nuestra base, los clientes fieles, son los que nos han soportado un poco este proceso. Y caer en el pesimismo, un error común, y ustedes me dirán, pues Javier, ¿y cómo no caer en el pesimismo con todo lo que ha ocurrido? Ustedes pueden haber evidenciado, Guayaquil fue una de las ciudades al inicio de la pandemia más afectadas, con indicadores de personas fallecidas súper altos, de problemas hospitalarios, etcétera. Realmente era fuerte pasar la pandemia aquí en la ciudad. Sin embargo, creo que el caer en el pesimismo nos aleja de esas oportunidades que hoy por hoy también se han presentado. Rápidamente quiero comentarles este último punto porque creo que es importante comentarles cómo nosotros peleamos contra este pesimismo, ¿no? Luego de que el gobierno dispuso el confinamiento, obviamente, como ustedes saben, empresas como las nuestras no podíamos parar, las necesidades de los clientes estaban latentes y salimos el día lunes de trabajar inmediatamente y a la interna constituimos un comité de crisis en el que estábamos varias personas del comité gerencial y salimos a dar ese acompañamiento a nuestras personas, decirles, oigan, tenemos el mismo miedo que ustedes están viviendo, tenemos el miedo de contagiarnos, tenemos el miedo de contagiar a nuestras familias, pero sin embargo, no es que solo la empresa depende de cada uno de nosotros, pasamos a que múltiples familias, a que todos nuestros abonados realmente dependan de nosotros para su continuidad laboral, su continuidad académica, incluso su continuidad familiar. Y ese miedo lo convertimos en realidad en una oportunidad para que los recursos, las personas se conecten con este nuevo tipo de realidad y realmente nos ayuden a contener toda esta crisis que tuvimos que enfrentar. Siguiente, por favor. Les voy a mostrar rápidamente el modelo de negocio de .NET. Yo sé que ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver el modelo de negocio con las cifras en cuanto a indicadores de conectividad? Pero creo que es importante porque, pues, les he expuesto cómo hemos enfrentado a la pandemia, pero no les hemos dicho cómo lo enfrentamos. El modelo de negocio de .NET no está únicamente en una placa bonita a la entrada de las oficinas, sino que realmente es la base que fundamenta el trabajo de cada uno de los que formamos la organización. Es donde se soporta la estrategia y obviamente es donde toda la cultura organizacional conformada por personas que le damos paso a la cultura ha permitido que realmente podamos contener todo este proceso de cambio que estamos viviendo. En .NET tenemos un porqué que está muy afianzado a cada uno de los que formamos parte de la empresa, que es que creemos en las conexiones y en las personas. Siguiente, por favor. Creemos que, ¿cómo lo hacemos? Conocemos, acompañamos y asesoramos de manera simple a nuestros clientes. Siguiente, por favor. Somos una empresa de servicios tecnológicos con fuerte infraestructura, procesos seguros y alto sentido humano. Esto último, como les digo, no queda exclusivamente en palabras y en algo poético, sino que realmente nos permitió concentrarnos en garantizar con nuestras herramientas tecnológicas que soportan este modelo de negocio esa continuidad. Al siguiente día de la pandemia, nosotros estábamos trabajando. Por supuesto, hubo un proceso de logístico complejo, ¿no? Movilizarnos, asignación de equipamiento, garantía de conectividad, seguridad, etcétera, pero trabajamos muy rápido en eso. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los desafíos de las organizaciones en el futuro? Definitivamente la preparación y planificación permanente. Todos tenemos nuestra planificación al inicio o al final del año en donde vemos qué vamos a hacer. Hoy esa planificación creemos que puede ser necesaria incluso todos los días.
Hoy en el Ecuador hay una decisión gubernamental, mañana puede cambiar. Hay una cifra que puede afectar si hay un negocio se cierra o un negocio se abre. Por lo tanto, tenemos que prepararnos y planificarnos permanentemente. Alinterna.net, y solo por citar un ejemplo que viene haciendo, tratando de definir, de establecer soluciones de redes definidas por software para garantizar disponibilidad. Creemos que es indispensable la generación de herramientas de gestión y colaboración. Hay que minimizar las barreras geográficas, hay que considerar al cloud como un aliado tecnológico, porque si ya no estamos físicamente en un sitio, necesitamos espacios donde podamos contener toda la información y la data que se produce. Tenemos que considerar la seguridad de información como un pilar fundamental en los nuevos modelos de operación. Venimos hablando de seguridad de la información por muchos años. .NET está muy enfocado en la seguridad de la información, tanto a la interna como a la externa. Participamos activamente en foros y en charlas donde insistimos en la importancia de la seguridad de la información, pero hoy tiene que convertirse en un pilar, porque definitivamente si no tenemos nuestra información asegurada, realmente va a ser muy complejo poder garantizar esta nueva forma de trabajo. Modernizar los modelos tradicionales de operaciones adaptándolos a la nueva realidad. Creo que lo expuesto en las otras diapositivas. Hoy por hoy los objetivos están ahí. Teníamos un camino claro. Hoy ese camino tiene que modificarse. Para esto, eso es lo que nosotros llamamos adaptar nuestros modelos de negocios. Siguiente, por favor. Tendencias que aseguran la virtualidad. Todos los que somos service provider o los que estamos en esta industria, pues sabemos que nuestra limitante o donde acababa nuestro nivel de responsabilidad con nuestros clientes era en ofrecerles su servicio de conectividad en óptimas condiciones, ¿no? Probaba su servicio de internet, probaba sus aplicaciones y nosotros nos íbamos con la satisfacción del deber cumplido, por decirlo así. Pero hoy ese teletrabajador, ese estudiante que está en la casa, ya no necesita únicamente conectividad, necesita tener una conectividad que le garantice la continuidad de sus responsabilidades, pero a su vez debemos garantizar a la empresa que está confiando la conectividad para que su empleador pueda, su trabajador, perdón, pueda acceder a la información, pero de forma segura. Porque antes teníamos a los trabajadores de la empresa y teníamos sistemas, algunos complejos de seguridad, otros no tan complejos, pero por último les teníamos físicamente. Sabíamos los manejos que se daban a las herramientas informáticas. Hoy por hoy, nuestros colaboradores están en su casa, no sabemos dónde están, si están conectados a una red segura, si no están conectados a una red segura, si están en un centro comercial. Y por lo tanto, el tema de la seguridad y el tema de entender que el teletrabajo, desde nuestro punto de vista, vino para quedarse, porque creo que las personas y las organizaciones hemos entendido que es una figura que funciona, que habrá que irla mejorando, optimizando, pero que definitivamente es algo que se va a quedar en el tiempo. Para eso estamos trabajando en soluciones de canales seguros y cifrados, haciendo uso de VPNs, utilizando tecnologías de múltiples factores de autenticación. De hecho, nosotros en .NET ya lo tenemos. Hablar de protección que debe aplicarse a los temas de resolución de nombres que siempre pues, han sido factores de riesgo. Establecer soluciones de protección de amenazas de endpoint, como les decía al inicio, muchísimas veces nos limitábamos a entregar el servicio al cliente, hoy no, hoy tenemos que garantizarle todo un conjunto de soluciones, tenemos que evitar la prevención de fuga de información. Antes físicamente pues podíamos controlar la fuga de información, hoy por hoy estamos lejos y tenemos que trabajar en generar esa cercanía con los clientes. Creemos que estamos convencidos, de hecho en .NET, que tenemos que dar ese agregado, ese valor adicional que el cliente necesita para poder hacer su teletrabajo y como les decía, que las empresas que hoy por hoy están confiando en nosotros como sus proveedores de telecomunicaciones también pues puedan tener esa seguridad de que el teletrabajo no les abre una brecha de seguridad. De mi parte es algo de lo que quería compartirles, es la experiencia nuestra, es un poco las cifras y es cómo hemos tratado de superar lo que viene ocurriendo y cómo vamos a enfrentar lo que creemos que puede venir ocurriendo. Esperamos que sea información que en algún momento les pueda servir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Como dijiste, esos crecimientos enormes que tuvieron desde el inicio de la pandemia hasta ahora han debido de requerir una arquitectura y una infraestructura bastante sólida. Bueno, vamos a continuar. Seguimos con José Miguel Poveda. José Miguel, Product Manager de Internet para Latinoamérica. José Miguel, ingeniero electrónico.
y especialista en telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Cuenta con experiencia de más de 12 años trabajando para diferentes operadores de telecomunicaciones. Ha ocupado varios roles en Internet y actualmente se desempeña como Product Manager de la línea de conectividad. Y bajo su responsabilidad se encuentra liderar la oferta de valor para Internet y los subproductos de conectividad para los segmentos Telco, OTT y Enterprise. Responsabilidad con alcance regional en los países donde Internet se tiene presencia. Bienvenido, José Miguel. Eduardo, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los participantes. Para Buenas nosotros en tardes. Internexa es un gusto estar acá compartiendo con ustedes un poco las experiencias que hemos tenido en este año, que han sido un año definitivamente atípico. Y en Internexa, como una empresa operadora que tiene presencia en 5 países y que nuestro foco es llevar servicios de tecnología, de información y de conectividad, pues es bien grato poder tener este tipo de acercamientos. Siguiente, por favor. Para de pronto alguna persona que no tenga como tan en el mapa, Internexa es esta empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información del grupo ISA. Nosotros nos enfocamos en darle a nuestros clientes soluciones digitales, soluciones de conectividad. Contamos con una red bastante compleja de fibra óptica, canales y servicios terrestres y submarinos, y 4 líneas de negocios en los cuales nos enfocamos. Siguiente, por favor. Primero que todo, y para irnos enfocando un poco en el tema y en contarles cómo en Internet hemos afrontado y qué hemos visto en el comportamiento del tráfico de nuestros clientes, que tiene la particularidad de ser de diferentes segmentos, tanto de los segmentos de los grandes telco, de los grandes OTTs, también del segmento enterprise, y distribuido en diferentes países. Antes de eso es como entender un poco algunas cosas que veíamos. Entonces nosotros antes de este año, digamos hasta febrero, antes de la pandemia, pues teníamos unos parámetros en la red que eran unos parámetros bien definidos, en donde se impactaban según el comportamiento que los usuarios y que las personas tenían. Un ejemplo muy claro que a mí me gusta mucho tratar es el de la hora pico en que nosotros veíamos Internet. Nosotros en nuestros sistemas se reflejaban los picos de tráfico entre las 6:30, 7 de la noche y las 10 de la noche, y era un constante en cada uno de los países. Claro, habían unos tiempos muertos, incluso algunas horas del día en que, a pesar de que teníamos el tráfico de los clientes corporativos, pues había mucho más tráfico también que no se veía tan crucial, que no se veía tan alto en todo nuestro ecosistema, ¿cierto? Tanto para los tráficos que hablamos de Internet como para los que hablamos de datos. Y es que hay un tema importante que acá vale la pena aclarar, y es que hasta antes de la pandemia casi todo el Internet se manejaba con lo que se denomina Internet cacheable. Y sabíamos en dónde estaba ese contenido que los usuarios querían tener, y éramos capaces de dirigirlo e incluso traerlo y acercarlo. El video, la película, la música, incluso las redes sociales. Entonces era un tanto más fácil manejarlo, un tanto más fácil hacer una ingeniería de tráfico más óptima para que el cliente tuviera una mejor experiencia, sea que fuera para un segmento final de usuario de hogar o hacia un segmento enterprise. Siguiente. Lo interesante que ha pasado este año es ver cómo el comportamiento de los seres humanos cambió, y esto generó que los patrones de tráfico también cambiaran. Definitivamente lo que nos pasó y lo que vimos se reflejó inmediatamente en nuestros sistemas de monitoreo y en lo que nuestros usuarios y los usuarios de nuestros clientes consumían. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué vimos? Resulta que desde que empezó la pandemia, e incluso ahorita, que todavía no es una pospandemia, que estamos en un momento en el que hay algunos países que han ido y que han vuelto a la normalidad, entre comillas, a lo que se tenía antes. Definitivamente las concentraciones de personas no son como estaban antes. Entonces, el tiempo en un sitio, llámese la casa o en la oficina, pues empieza a estar un poco más largo. Y vemos cómo todo esto empezó a cambiar los patrones y el comportamiento que nosotros medíamos. Entonces, ya la hora pico de tráfico
ya no iba a ser solamente al final de la tarde, sino que veíamos cómo la gráfica a las 9 de la mañana subía, y esto es un común en todos los países la tendencia de comportamiento es la misma. Entonces ya la hora pico de tráfico y de consumo de internet y de datos en nuestra red la marcábamos de 9 de la mañana a 10:30 de la noche, lo que genera unos retos muy relevantes, porque como lo decía ahorita Javier, el tema de hacer un mantenimiento, de hacer una reparación, si bien era complejo por la situación en la que estábamos, era aún más complejo porque las ventanas que teníamos para revisar algún tema se acortaron muchísimo, y era muy, muy relevante tener una red que pudiera soportar todo ese crecimiento que estaban teniendo nuestros clientes, pero que a la vez al Internexa ser también una empresa que tiene un gran porcentaje de clientes que llamamos nosotros telco, clientes operadores, pues generaba que ellos tenían miles de clientes detrás y que todos querían acceder a todos los contenidos inmediatamente. Entonces, toda esa alta concurrencia, pues fue necesario absorberla, fue necesario trabajarla, y con unos temas bien, bien relevantes. El incremento de las aplicaciones y el consumo de videollamadas y de conferencias, que es uno de los temas que más cambió el comportamiento del Internet. Como lo dije anteriormente, el Internet o la conectividad antes era más manejable a ser cacheable, al saber dónde estabas. Cuando empezamos a usar herramientas de llamada, de colaboración, como esta que estamos usando, ya el contenido no se sabe, no es fácil identificar en dónde está. Es más, va a estar totalmente distribuido. Vamos a estar unos en Colombia, otros en Brasil, otros en Europa, y empieza eso a ser supremamente relevante por lo que impacta en los canales y en la forma en que se mueve. Solamente para tener una idea, hay reporte de Zoom donde dice que pasó de tener 10 millones de usuarios diarios a 200. Eso lo que genera detrás de eso, de más allá, es cómo los operadores y cómo las empresas que somos en proveedores de servicios de tecnología y de comunicaciones somos capaces de solventar eso y de entregarle al cliente pues su red. El otro punto relevante es que nosotros veíamos, nosotros me refiero a la humanidad, veía al Internet de la casa como el Internet donde voy a ver una película, en donde voy a escuchar música. Entonces estaba el tema, 100% era un tema de tener canales asimétricos, en donde era más relevante la descarga que la carga hacia Internet. Pero otro de los puntos relevantes de la pandemia fue eso, que como el patrón cambió y ya nosotros queríamos era hacer el video, queríamos hacer la llamada, la clase de los niños va en vivo durante la jornada laboral, incluso el cambio de no ir a gimnasio, sino estar desde la casa, pues efectivamente generó que los canales se esforzaran más y que la robustez de la red fuera necesaria para que todo esto se pudiera dar. Un tema relevante, por ejemplo, que ha sido de mucha interacción en los últimos meses, y que para Internexa no es ajeno haberlo visto, es el tema del gaming, el tema de los videojuegos, en los cuales una de las formas de ocio que se tenían, pues fue esa. Y entonces vemos cómo empresas como Riot o como Blizzard reportan que la cantidad de usuarios que tenían en un fin de semana, sábado y domingo, ahora lo tienen de lunes a domingo. Y eso también genera una nueva información que a nosotros nos exige tener una red y nos exige tener una infraestructura que nos permita ser capaces de entregar, no solo para los usuarios, para nuestros clientes que tienen usuarios hogar, nosotros en Internexa no vamos a hogar, y sí a los clientes enterprise que también requieren eso. Un dato, por ejemplo, que a mí me parece interesante y que nos deja entender hacia dónde fue, es el dato que en el mercado chileno en particular el gaming creció el 315%, o que en Colombia tenemos más de 2.5 millones de jugadores en este momento, de personas que juegan online. Entonces, son unos temas que nos han movido y que nos mueven y que nos permiten ver qué es lo que ha pasado. Tema importante y tema relevante que vamos a ir ahondando, estos datos y estos números no los vemos tan a la baja. Siguiente, por favor. Un poco nuestra visión. Y aquí es compartir un poco también de información interesante que hemos tenido y que hemos recopilado en Internexa en este tiempo, y es cómo ha sido el comportamiento y el crecimiento de toda nuestra plataforma regional de datos, una plataforma que corre en 5 países, 6 contando las conexiones hacia Estados Unidos, y cómo
en las líneas rojas vemos fue el real crecimiento que hemos medido en esa plataforma hasta el mes de septiembre, versus las líneas azules en donde nos damos cuenta qué era lo que estimábamos. Es decir, cuando nosotros nos sentamos hace un año a presupuestar el 2020, a saber cómo nos íbamos a mover, teníamos unos crecimientos y unos estimados de crecimiento de nuestras plataformas y vemos cómo realmente se dio un crecimiento atípico, obviamente impulsado por todo lo que es la conectividad y que nos genera tener, por ejemplo, en países como Chile, donde nuestro crecimiento de la plataforma fue cerca del 75%. Como ven, ningún país creció menos de la mitad de lo que esperábamos, que para nosotros significó unos retos muy relevantes. ¿Esto cómo lo soportamos? Con unas conexiones muy importantes que tenemos, la forma de conectarse con el mundo a través de las conexiones que hay en Estados Unidos, pues el Internet en general creció entre un 35 y un 40%. Hay que tener presente que lo que veníamos viendo de crecimiento nosotros y que va de la mano con lo que se ven en algunos otros países y regiones es de un crecimiento de entre el 15 al 22%, dependiendo los países y las regiones medidas, pero que este año va en 40, 45, eso es un montón de tráfico que se está moviendo en la red. Solo para aclarar, aquí estamos viendo datos de la red de Internexa que corre en un aproximado de 2 teras de tráfico en su formato regional. Es súper importante el tema de los CDNs. Han sido vitales para que para que hayamos podido soportar nosotros, los operadores y los proveedores de servicios de tecnología, todo ese crecimiento que se tuvo. El tráfico que Internexa mide hacia los proveedores de contenido, que llamamos contenido tanto para ocio como para el tema de trabajo, porque tenemos contenido tipo Netflix, tipo YouTube, que obviamente prácticamente es todo entretenimiento, pero también hay otro contenido muy relevante que se crece, que es el tema de Google o de Microsoft, en donde van empaquetadas todas estas herramientas ofimáticas que generan y que permiten o que permitieron que el mundo siguiera. Vimos un crecimiento del 52% hacia este tipo de plataformas que se complementan con un punto que ha tomado mucha relevancia en todo este mundo tecnológico y en este mundo de las comunicaciones y el Internet, que son los puntos de intercambio de tráfico, los IXP con sus siglas en inglés. Son puntos de altísima relevancia, son puntos que han tomado una importancia, si ya eran importantes, ahora sí que lo son más, y hemos visto cómo el pico de tráfico que se ha demandado ha sido soportado en gran parte con ellos y cómo este año se han roto todos los récords de intercambio de tráfico. Tenemos en la región, tenemos el punto de tráfico que más tráfico cursa, que es el PTT en Brasil, el PTT de sus siglas de punto de intercambio de tráfico, que llegó a medir 14 teras hace 2 días. Entonces, lo interesante de esto, y es un poco lo que vamos a ver hacia el final, es que sí estamos en la pospandemia, sino que vamos como ahí en un término intermedio, sigue creciendo. Los puntos, o cuando hemos visto puntos de inflexión del comportamiento, han sido de las últimas semanas. PTT Brasil, 14 teras de intercambio hace 2 días, DX Frankfurt, 10 teras de intercambio hace 2 semanas. Entonces, miren que el tráfico no bajó e incluso sigue subiendo. Eh, Obviamente la interconexión entre países ha aumentado, hay países, incluso rutas que se han crecido más, nosotros en las empresas nos movemos, y obviamente la demanda de servicios complementarios ha sido relevante, temas de nube privada, de servicios adicionales y sobre todo de la seguridad, que ha tomado mucha relevancia. Vemos que hay estudios en donde dice que los ataques informáticos pasaron de 5.000 a 200.000 semanalmente, en donde desafortunadamente las personas que buscan el tema hacia lo negativo aprovechan que estamos todos conectados y aprovechan para hacer cosas que son indebidas, y pues todo esto genera que estos servicios complementarios tomen una relevancia mayúscula y que nosotros, los proveedores de la tecnología, debemos estar preparados para todo esto, para que podamos ser capaces de solventar. Siguiente, por favor.
Un poco quiero contar aquí algunos datos también interesantes que nosotros hemos medido. En la primera gráfica, en la de la izquierda, se ven unas barras en donde hay un comparativo entre el 2019 y el 2020 respecto a cómo nuestro tráfico se comportaba. Las gráficas hablan un poco del tráfico que llamamos internacional. Vamos a verlo como el tráfico que sale de nuestra región, del tráfico que tiene que ir hacia Estados Unidos o hacia Europa. Y vemos cómo ha crecido, cómo en el 2020 es un tráfico que ha crecido más, que ha tenido más impacto y que va a seguirlo haciendo porque así lo demandan las nuevas aplicaciones. Todo lo que se está corriendo hoy en día en la red, todas esas aplicaciones, pues como les decía, empiezan a tener un peso mayúsculo los que necesitan irse en tiempo real para todos lados a buscar sus servidores. Y es un dato no menor porque nos genera a nosotros también pensar en cómo vamos a dar ese gran soporte sobre las redes regionales e internacionales para que nuestros usuarios finales y los usuarios de nuestros clientes también pues tengan esa robustez. También quiero compartir un poco algunas también de las medidas para un tanto la inteligencia de tráfico que tratamos de hacer en Internexa, de cuáles son esos contenidos más consultados en la plataforma. Estos datos son datos de nosotros y que comprenden los diferentes usos que se dan en los países, son datos regionales. Entonces, no es por menos ver que efectivamente el contenido que más se ve en la plataforma es Google, porque definitivamente es uno de los contenidos más completos, porque tiene todo el tema de entretenimiento, desde el YouTube, el buscador y todo más, pero tiene una parte muy relevante de contenidos enterprise, básicamente con la G Suite y con algunas aplicaciones que él presenta dentro de su plataforma de poder accederlo vía Internet. Seguido tenemos el tema de Netflix y de Facebook, que bien son temas muy de ocio, muy de entretenimiento, pero que claro, con todo lo que ha visto, pues no es de extrañarse que son los contenidos que más se están moviendo, ¿cierto? Que más tienen demanda por parte de nuestros usuarios. Es importante también, y me gustaría resaltar un tanto la parte amarilla, que es todo el contenido que Internexa mide, que se está buscando en Europa y en Estados Unidos, que es un porcentaje no menor y que efectivamente tiende a crecer y tiende a irse consolidando a medida que más plataformas y que más aplicaciones empiezan a abrirse campo en todo lo que nosotros hacemos, en todo nuestro día a día, en nuestro día a día corporativo, en nuestro día a día de trabajo. Siguiente, por favor. Nosotros estamos acá tratando de entender un poco cómo se están comportando esos clientes de nosotros. Y aquí hay una medida de qué es lo que nuestros clientes vemos que están más demandando y que más demandan hacia Internexa. Si bien en la gráfica de la izquierda las líneas azules representan nuestro segmento que llamamos telco o operadores y las líneas rojas los enterprise. Definitivamente, hablando un poco del telco, pues efectivamente el segmento telco para nosotros siempre va a ser más enfocado al tema de conectividad, pero enfocándonos un poco más en el enterprise, que es el que nos gusta también que estamos viendo, vemos cómo el segmento enterprise ha aumentado los requerimientos o ha aumentado los servicios conectados a través de Internexa del lado de la conectividad. Y obviamente es muy de la mano de todo lo que vemos, porque se dan cuenta o entendemos que ya la conectividad que se requiere tiene que ser una conectividad mucho más robusta, una mejor conectividad, por así decirlo. Cuando hablamos de conectividad, nos estamos enfocando en los productos que permiten esto, llámese Internet, llámese canales que conectan sedes, llámese canales que conectan nubes privadas o nubes públicas. Y vemos para este 2020 cómo se ha incrementado también el número de peticiones y por ende de servicios conectados hacia el lado de los servicios administrados y de la seguridad, tema que toma más relevancia desafortunadamente hasta antes de todo este boom tecnológico que ha ocurrido, pues éramos muy de la mano de creer que la seguridad en nuestras redes pues era algo que sí, eso debe ser seguro, pero hasta ahí. Pero esto nos ha enseñado que no, que tiene que tener un
peso igual de relevante al de la conectividad, porque puedes tener una red muy conectada, pero si no es segura, en el momento en que estamos, más que nunca, estás teniendo un problema complejo que nosotros, los proveedores de tecnología, pues entramos a resolver con nuestra expertise, con la ayuda y la guía hacia todos estos clientes y todas estas empresas que lo que buscan es pues soportar todo esto y tener sus sistemas corriendo, pero corriendo bien. Hay que pensar en la tecnología como todo ese conjunto de cosas que acontecen. Y un poco viendo cuáles han sido los principales segmentos que nosotros estamos viendo que se mueven en el segmento Enterprise. Repito, a nivel región, esto lo vemos en Internexa como el compendio de todo lo que pasa en el región. Vemos que hay un importante número de empresas del sector utilities que se están moviendo y que se están creando más fuerza y generando más fuerza en todo el tema de la conectividad y de las necesidades para solventar todo esto. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Y es una pregunta bien interesante. En algunos otros momentos hablamos qué pasa en la pospandemia. El tema es, todavía no estamos en la pospandemia. No sabemos qué va a pasar. Estoy muy de acuerdo con lo hablado hace un momento en que es muy incierto lo que puede pasar, pero sí tratamos de dar algunos pronósticos y con base en eso estamos diseñando también cómo va a ser el movimiento de Internet. Definitivamente somos unos convencidos de que el nivel que tenemos en cantidad de tráfico sobre las redes de datos no va a disminuir. El ejemplo más claro es que los picos de tráfico que estamos viendo se siguen viendo recientemente, cuando ya en algunas partes han aumentado la vuelta a las compañías, en otras no, pero lo que sucede es que las empresas que estaban preparadas tecnológicamente y que habían hecho su transformación digital, pues van a seguir haciendo los trabajos y todos los temas remotos. Internexa, por ejemplo, nosotros mismos, que le creemos y le apostamos tanto al concepto de transformación digital, así lo hacemos. Y, y tenemos todas las finales de enero, pero hay otras compañías que fueron más allá y dijeron julio, e incluso hay otras que dijeron no volvemos, vamos a estar remotos. Entonces, definitivamente el tráfico no lo vemos que vaya a caer, no lo vemos que vaya a bajar, va a seguir constante. Por el solo hecho de que cuando estemos todos, si volvemos a una oficina y nos vamos a reunir 10 personas, pues no nos vamos a ir a poner todos en una sala. En ese instante usaremos herramientas colaborativas que el tráfico siga aumentando. Tenemos unas previsiones de crecimiento para el próximo año que obviamente no son ni cercanas a lo que pasó este año, pero que sí son un poco más altos de lo que pensábamos hace un par de años que iba a pasar en el 2021. Los planes de transformación digital para las compañías definitivamente van a seguir siendo prioridad para todos y por ende para nosotros como los proveedores. El e-commerce vemos que creció eh, eh, más del 300%, incluso, entonces lo está atrás y no está atrás años. Entonces, creo que es parte de todo lo que nosotros hacemos, cómo movernos y cómo ayudarles y ayudarnos entre todos a salir adelante. Definitivamente, hablando de SIAM, hoy en día hay países que ha crecido, no sé, Brasil ha crecido el 65%, Colombia cerca del 80%, Mercado Libre, por ejemplo, ha sido una de las plataformas que ha reportado tener el mayor número de compradores activos y todo esto genera que los que no estaban preparados pues lo puedan hacer muy rápido porque definitivamente es un tema de reinversión, de reinventarnos, es un tema de cambiar nuestra mentalidad, es un tema de entre todos aportarle y soportar todo este crecimiento con plataformas, con robustez y sobre todo con el acompañamiento tecnológico que necesitamos. Siguen cosas muy interesantes, más reuniones por estas plataformas digitales, más plataformas
plataformas para entretenimiento, más videojuegos, de todo el streaming en 4K. Definitivamente el forecast de tecnología que todos teníamos, este año lo estamos adelantados 2 años, pues de igual manera debería ser un tanto como hacia donde queremos ver y hacia el forecast que queremos entregar. Esto era lo que les queríamos compartir de nuestra experiencia y de lo que hemos vivido en Internet. Muchas gracias, José Miguel. Vamos a entonces abrir el espacio para preguntas. Pueden irlas colocando en el chat o si quieren la pueden ir diciendo. Yo tengo un par de preguntas tanto para Javier como para José Miguel. Sí. Sí, Edgar. Edgar. Bueno, la pregunta, José Miguel y para Javier, tú hablabas de la simetría. Hoy en día lo importante que es. Antes de la pandemia nosotros veíamos que eran puros canales asimétricos. Los proveedores de Internet le entregaban unos 80 megas de bajada y probablemente 7, 8 megas de subida. Hoy eso no sería suficiente para la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo se prepararon ustedes para volver todos esos canales simétricos? Gracias, Eduardo. Bueno, nosotros habíamos identificado esta necesidad de una conectividad simétrica incluso antes de la pandemia. Como bien explicaba José Miguel, pues las necesidades de los clientes de acceso a plataformas de intercambio de información como Netflix, YouTube, y hablaba incluso en términos porcentuales de las videoconferencias, llamadas, que son servicios que definitivamente requieren esta necesidad de tener una capacidad igual de subida y de bajada. Entonces, nosotros alistamos nuestras plataformas. Te comento que mucho tiempo antes de la pandemia, hoy, por supuesto, este tráfico se ha incrementado y lo que hemos hecho, pues, es ajustar las configuraciones, por decirlo así, de nuestra plataforma para definitivamente establecer todas las prioridades necesarias para que los clientes puedan tener esa capacidad de envío y de recepción de información. Lo que hemos hecho básicamente es de ajustar en algo los parámetros de configuración, sin embargo, que esa necesidad la habíamos identificado ya tiempo atrás. Gracias, Javier. Definitivamente, ese es un tema muy relevante, lo que estamos hablando, y compañías que ya lo tuvieran identificado e implementado, pues obviamente son las que más están sacando el tema adelante. Y es muy, muy relevante realmente lo que estamos hablando, porque, y la relevancia parte de eso, del cambio del comportamiento de lo que era el Internet y de cómo es ahora. Es que ya estamos hay un momento en la casa en que estamos 2 personas trabajando y 2 niños atendiendo el colegio. Entonces todos estamos usando un canal y todos queremos enviar porque es que ya nada descarga, ya todo es de carga y descarga. Entonces en Internexa siempre hemos estado enfocados en el canal dedicado y nosotros hemos estado muy, muy metidos en ese tema. Claro, nosotros somos más dedicados al enterprise y al telco, no al usuario final. Obviamente por eso era hacia nuestra idea, pero definitivamente esto nos dio a entender que más tarde que temprano todos en la casa vamos a tener el Internet netamente dedicado, mejor dicho, casi como el que teníamos en las compañías, como el que le exigíamos tener a las empresas, hacia allá nos vamos en las casas. Perfecto, así es. No sé si ustedes han visto, se supone que las compañías tenían unos canales muy grandes, con redundancia, y hoy en teoría no ocupan tanto esa capacidad que tenían antes las compañías. ¿La han cedido a sus empleados en sus hogares o cómo ha sido ese proceso en los países? Realmente, lo que nosotros hemos visto es que varias de las compañías, obviamente en el momento del
del confinamiento total, se disminuyó el tráfico. Pero a medida que empiezan a volver, pues el tráfico sigue volviendo. Y si bien algunas opciones de distribuir ese tráfico hacia los usuarios es válido y se pudo haber dado, realmente no es tan sencillo para poderlo llegar a hacer, ¿cierto? Las redes no están de esa manera diseñadas, y es que el cambio del comportamiento creo que también nos afectó mucho como teníamos diseñadas las redes, y no solo nosotros que vamos un tema más terrestre, sino también los operadores celulares, el cambio fue tal. Y lo que nosotros vemos, por lo menos de nuestro lado, es que no va a pasar que van a volver a bajar del lado residencial y van a subir del corporativo. Yo creo que lo que nosotros, o más bien lo que nosotros estamos viendo, es que las dos van a seguir en alza, y van a seguir en alza, no sabemos por cuánto tiempo más, la verdad. Pero creo que es una forma interesante de poder redistribuir el tráfico, que a la final todos vamos a necesitar es más. Gracias. Sí, efectivamente nuestra realidad también en el Ecuador fue similar a lo que menciona José Miguel. De inicio, pues obviamente las empresas sí hicieron optimización de su ancho de banda, pidieron reducciones porque pues muchas estuvieran cerradas. De hecho, todavía hay negocios que permanecen cerrados y por lo tanto el uso de su capacidad está concentrada básicamente, por ejemplo, para servicios de videoseguridad que justamente tienen que tener todavía conectividad. Sin embargo, hoy por hoy, cuando ya pues estamos en un proceso de continuar, de retornar al proceso productivo normal de las organizaciones, ya vemos cómo el tráfico se está incrementando e incluso está sobrepasando lo que tenían antes de la pandemia, pues porque al tener trabajadores en las organizaciones, ahora estos necesitan conectarse a su empresa, lo que antes no ocurría. Por lo tanto, las capacidades de conexión en las organizaciones han tenido que elevarse, ¿no? Tanto para transmisión de datos como para conexiones a Internet. Entonces, como lo mencionaba José Miguel en su presentación, vemos que el tráfico a futuro no va a disminuir. Es más, la proyección definitivamente es de crecimiento. Y esta pregunta también para ambos, con ese crecimiento del 50, 60%, de un momento a otro, eso estresa la arquitectura, atrasa los equipos. ¿Cómo fueron esas semanas para poder soportar ese crecimiento? Esa angustia de poder reaccionar lo más rápido posible. Definitivamente fueron unas semanas bien importantes y bien críticas. Me atrevería a decir que para nosotros las dos últimas de marzo y casi que las tres siguientes de abril fueron complicadas y de mucho trabajo para el equipo, porque fue necesario solventar dos temas. Primero, un crecimiento que se estimaba tener en un año, año y medio, en 4 semanas. Pero a eso hay que sumarle que no podíamos salir, entonces que era remoto. Si bien Internexa, como compañía, en general el grupo ISA, teníamos todas las herramientas digitales para poder trabajar desde la casa, incluso nosotros tenemos la opción de que el centro de gestión, el NOC, opere también desde sus casas porque era necesario, pero en todo caso en este negocio hay que ir al campo, hay que ir a instalar la tarjeta, hay que ir a atender la fibra, hay que ir a hacer el patchcore, y eso fue un reto súper importante y muy chévere que todo el equipo de operaciones y todo nuestro personal de campo lo supo atender. Entonces éramos casi que trabaje un montón de horas al día, conecte, suba. El equipo de ingeniería de tráfico tuvo una relevancia mucho más de la que tienen el día a día, porque era cómo usamos todas las redes, cómo reusamos todo lo que se tiene, porque nosotros nuestra promesa de valor hay que cumplirla, y no solo porque es nuestra promesa de valor, sino porque el cliente lo necesita, el cliente lo busca. Claro, hubo una serie de inversiones muy importantes también en CAPEX que fue necesario tener de inmediato. Entonces un CAPEX que pensabas que ibas a gastarte en todo el año o que incluso iba para el 2021, tener que mirar cómo se invierte en 3 o 4 semanas, pues fue un tema duro y complejo, pero afortunadamente lo logramos solventar, y lo que nos permitió fue salir más fortalecidos con las plataformas, con las redes. Le fortalecimos mucho la nube que nosotros tenemos, que se llama Thunder, todo nuestro SOC, que tenemos un SOC en Colombia, todo ese tema lo logramos fortalecer y poderle así entregar a los clientes lo que querían y lo que se necesitaba para que no salieran. Gracias, José Miguel.
Bueno, en nuestro caso, nosotros habíamos preparado nuestra plataforma, como dice José Miguel, para el pronóstico del año, incluso en términos de las compras que necesitábamos hacer para el forecast pronosticado por el área de ventas. Y claro, esto nos llevó a consumirnos los equipos en los próximos 3 meses luego de lo que pasó la pandemia. Claro, el área de ventas estaba preocupada porque veía que se nos acababan los equipos, había limitantes en los transportes aéreos, transportes marítimos, etcétera. Sin embargo, logramos contener esas necesidades de los clientes, tanto en cliente final, es decir, en la conectividad, en el equipamiento que compramos para atender a los clientes finales, y con la plataforma con la que ya habíamos planificado nuestro crecimiento anual. El haber hecho una planificación, disculpa la redundancia, adecuada del crecimiento y haber ya blindado la infraestructura que necesitábamos para este crecimiento, nos permitió garantizar los niveles de servicio. Coincido con José Miguel, hubo un proceso complejo al inicio porque estaba involucrada la gente en campo, estaban involucradas las limitantes de movilidad. Aquí en el Ecuador se presentaron toques de queda, había cómo trabajar hasta la 1 de la tarde. Entonces, ¿qué hicimos? Mover las franjas horarios y empezábamos a las 6 de la mañana, los técnicos ya estaban en campo y tratábamos de aprovechar la mayor cantidad de la infraestructura. Nosotros también entendemos a empresas y lo que hicimos fue volcar todos los equipos de trabajo de empresas para atender las necesidades en ese momento que se concentraron en domicilios, porque las empresas de una u otra forma estaban paradas. Algunas, por supuesto, como el sector bancario, seguían trabajando, para eso tenemos grupos especiales de atención, pero volcamos todo el recurso humano a atender las necesidades de las casas. Creo que fue complicado, fue un reto importantísimo. La verdad fue una experiencia compleja, pero que nos ha dejado un gran aprendizaje. Gracias, Javier. Tenemos una pregunta de Luis Felipe Rivera. Luis Felipe pregunta, en el caso de ellos, están replanteando que el ancho de banda de la red WAN va a disminuir, ya que solamente están usando un 20% por el personal. Si la compañía no está utilizando sus sedes físicas en el 100%, ¿cuál es la razón por la que la demanda de conectividad corporativa que ustedes planean va a crecer en los próximos meses? Bueno, Nosotros, para darle un poco la respuesta a la pregunta es, porque vamos a estar divididos entre los que vamos a la oficina y los que vamos a estar en la casa. Va a ser muy poco probable que el 100% de las personas a la oficina vayan a estar allá. Y también un poco las aplicaciones que se usen. Entonces, seguramente el tema de la conectividad puede que se te disminuya un tanto hacia la red LAN, pero seguramente para la WAN se va a incrementar por los accesos que vayamos a tener que hacer remoto y todo lo demás. Básicamente por eso nosotros creemos que no va a haber una disminución en el término global, que también es lo que puede estar o lo que vemos que ocurre. Y es que si bien hay una disminución en los enlaces LAN, y me refiero un tanto en los enlaces LAN, digámoslo, a los privados, a las conexiones privadas, sí hay un aumento en los que son las conexiones, ya sea hacia afuera vía internet o hacia nubes públicas, hacia nubes privadas. Entonces, cuando vemos el compendio es donde vemos que va a haber aumento o que por lo menos se va a mantener un crecimiento, repito, no como el que se ve en el 2020, pero sí algo como lo que veníamos viendo en los otros años. en nuestro caso, bueno, básicamente, como lo mencioné hace un momento, nosotros ofrecemos conectividad al cliente final tanto para empresas como para domicilios. El servicio domiciliario, como lo mostraban las cifras, realmente ha tenido un crecimiento enorme en términos de capacidad y no vemos que empiece a reducir, porque de hecho el teletrabajo ha venido, como lo decía, creemos para quedarse. En la educación virtual se mantiene y hoy por hoy vemos que los programas de educación virtual se están constituyendo casi en una tendencia, ¿no? Han dejado de ser una moda para pasar a ser una tendencia. Y en términos de la empresa, si bien hay negocios que todavía permanecen cerrados, que han disminuido su capacidad de conectividad, en cambio hay otros que tienen nuevas necesidades de ancho de banda. Mencionaba empresas que hoy por hoy han tenido que incrementar su capacidad de Internet, no porque la necesitaban casa adentro, sino porque hoy por hoy hay un gran volumen de teletrabajadores que necesitan acceder a la información y por lo tanto esa capacidad es la que sigue incrementándose. Considero que esas son un poco las razones por las que no vemos que va a existir un decremento en general del tráfico internacional ni local. Gracias, Javier. No sé si alguien
de los asistentes quiere hacer una pregunta? Sí, don Eduardo, buenas noches para todos. Hola, Carlos. Reflexionaba un poco acerca del tema de estos crecimientos, pero me gustaría los conferencistas nos ampliaran, nos ilustraran un poquito, porque yo creería que los crecimientos no fueron solamente de consumo a nivel de más ancho de banda, sino tal vez de más clientes finales. Con ello, llevando la conversación hacia el tema de lo que hace un par de años venimos escuchando acerca de la escasez del direccionamiento IP IPv4. ¿Cómo revisaron o cómo vieron ustedes o cómo sintieron ese impacto de pronto? Si hubo crecimiento de más hogares, de más necesidades de direccionamiento IPv4 y qué nos pueden compartir sobre el tema del IPv6 para la región. Claro, Carlos, voy a darte respuesta un poco. Primero, la primera parte. Definitivamente hubo un aumento en personas conectadas, pero también hubo un aumento de ancho de banda. Definitivamente lo hubo. Más personas conectadas. Mira el siguiente ejemplo que me parece muy chévere. ¿Cómo era antes? Había un montón de horas muertas. Entonces, una hora muerta es una hora en el tráfico, por ejemplo. Cuando vas al gimnasio y haces una hora de gimnasio, es una hora muerta. Cuando los niños salen al descanso en el colegio, es una hora muerta. Cuando están hablando de hora muerta de tráfico de Internet. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque se levantaba uno en la mañana, se conectaba al trabajo, todos nos conectábamos al tiempo. Yo ya no me volteaba a hablar con mi compañero, sino que tenía que ser a través de una videollamada, más ancho de banda. Ya los niños están en el colegio, entonces más ancho de banda. Cuando se acababa simplemente, se acababa el día, cerrábamos el portátil y nos pasábamos a hacer ejercicio al frente de una pantalla en una clase en vivo o descarga de YouTube, más ancho de banda, versus el ancho de banda que se podría estar cursando en un tráfico que era una aplicación de mapas, un Google Maps o un Waze, que es mucho más pequeño que todo lo anterior. Entonces, por eso, sí realmente hubo un ancho de banda, un incremento en el ancho de banda muy importante. Y muy importante también que utiliza este tipo de herramientas en donde hay interacción en vivo que genera más demanda del ancho de banda, no por esto, los streaming de video, como por ejemplo Netflix, lo que les tocó hacer fue bajar la calidad de los videos para no saturar las redes, porque no las hubieran saturado, las de ellos, las de nosotros, las de todos. Entonces, ahí se generó eso. Y un tanto hablando de la problemática del direccionamiento, es una problemática regional, es una problemática que nosotros vemos en todos los países y el tema es que esa adopción está muy lenta por parte de los jugadores en general de este negocio. Hace poco LACNIC generó el comunicado donde decía, entre el último direccionamiento que había, lo que tengo ahora es casi que el reciclado de las direcciones. Y es un tema muy relevante y que sí necesitamos que se dé ese paso, que los operadores que llegan a usuario final tengan ya ese paso y lo entreguen. ¿Qué vemos? Que los operadores digámoslo, los grandes de cada país están, y seguramente Xavier lo va a decir y tiene el dual stack IPv4 y IPv6, pero ¿qué pasa? Que en nuestros países, en países sobre todo como Colombia, como Perú, Brasil, hay mucho cable operador o ISP más pequeño, que todavía se rehúsa a dar ese paso, y eso está generando pues que ya de por sí no hay, que haya cada vez menos. Digamos que lo que nosotros buscamos es pues tener la red preparada, la tenemos hace años con la posibilidad de los dos direccionamientos y tratamos de acompañar a los clientes. Aquí es mucho más hacia el cliente telco, ¿cierto? Que hacia el cliente final o corporativo en esa adopción y en que se den cuenta realmente pues que es necesario, o sea, si no imagínense, al ritmo que crecemos y sin direccionamiento, esto va a ser muy complicado. Así es, efectivamente hubo un crecimiento en nosotros que ofrecemos el servicio final, en este caso domicilios. El 80% de los requerimientos de nuestros clientes se concentró en incrementos de ancho de banda y por lo que hablábamos, ¿no? Ya no utilizaban internet en esa hora de 7 de la noche a 10 de la noche, sino que la banda de utilización, la franja de utilización, perdón, se incrementó. Esto provocó definitivamente que, como les decía, el 80% de los requerimientos de nuestros clientes sean de incrementos de ancho de banda.
Señor, necesito otra capacidad, necesito duplicarme, triplicarme, etcétera. Entonces, hubo un incremento por las necesidades nuevas de los clientes. Sin embargo, Carlos, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, nosotros tuvimos un incremento en nuestro forecast de venta. Lo superamos, de hecho, en una fase inicial, porque, claro, clientes que en un momento dado decían, pues bueno, me voy a poner un caso que lo identificamos, yo estoy solo, ya no tengo hijos, con mi celular me alcanza realmente pues para estar en mi casa luego de venir de la oficina, puedo ver mis redes sociales y me acuesto a dormir y veo televisión tradicional. Sin embargo, esa persona hoy fue a su casa y necesitaba internet. Entonces, el proceso comercial tuvo que fortalecerse porque las necesidades de nuevos clientes definitivamente se incrementó. Nosotros incluso, como lo mencioné hace un momento, toda la infraestructura, equipamiento que lo teníamos pronosticado, me voy a inventar para los 6 siguientes meses, los gastamos, me atrevo a decir, en 2. Entonces, tuvimos que hacer un ajuste a los forecasts. Hubo los dos casos. El tema del direccionamiento IP, en el caso de los domicilios, Carlos, aquí en el Ecuador los manejamos a través de una figura NAT, es decir, hay un nodo que es el que tiene el direccionamiento IP real y ese reparte a los domicilios direccionamiento IP privado. ¿Por qué? Porque definitivamente ya no existen direccionamientos IP, no lo podríamos entregar a todos los abonados domiciliarios. Y justamente lo que ocurre es que el direccionamiento IPv6, nosotros estamos listos, estamos esperando entregarlo, lo hemos entregado a ciertos clientes, sobre todo de un corte académico, quienes ya empiezan a correr ese tráfico entre ellos en direccionamiento IPv6. Para ponerlo en una figura de ejemplo, tenemos el vehículo listo de alta velocidad con todos los últimos aditamentos. Lamentablemente la carretera que une un punto A a un punto B no existe, no se está dando. Está lenta. Sí, no, ya es claro, como preguntaba Carlos, pasar ya a la IPv6. Ahora, José Miguel mostraba la hora pico. Antes nosotros nos referíamos a la hora pico porque era una hora. Ahora es una meseta de 9 de la mañana a 10:30 de la noche, que incluso en muchos de estos SEO Talks que hemos hablado, se está viendo reflejado ahí el exceso de horas de trabajo de las personas, porque ya no trabajamos 8 horas, ahora se trabajan 9, 10 horas, no hay descanso, y eso está generando problemas que en otras charlas hemos tocado del estrés y de la forma de que cómo debemos de hacer un balance de vida ahora que se está volviendo muy difícil porque hay reuniones a todas horas, etcétera, ¿no? Es increíble el consumo y el ancho de banda y la meseta en donde estamos hoy en día trabajando, que según ustedes va a permanecer por muchos años. Yo creo que ya de ahí no nos bajamos. No sé si hay otra pregunta de los asistentes. Vamos a tener una pregunta más, si la hay. Si no, entonces invito a cada uno de los speakers que dé su charla final, sus conclusiones. Entonces podemos empezar con Javier. Gracias, Eduardo. Pues bueno, como una reflexión que me permito decirle en este momento es que no descuidemos al recurso más importante que las organizaciones tenemos y que es el recurso humano. Yo creo que hoy por hoy evidenciamos que sin las personas no hubiésemos podido salir de esta crisis. Creo que es momento de mirar a estos recursos que definitivamente son los que permiten darle continuidad a las organizaciones. Gracias, Javier. José Miguel. Yo creo que a nosotros, gracias Eduardo, a nosotros, me refiero a nosotros en general en esta industria, la pandemia nos mostró que todavía falta mucho en términos de esa penetración digital y de Internet. Y no solo por las comunidades o zonas en las que no hay, en las que ni siquiera los niños pudieron ir a clase. Y que creo que es un reto bien relevante para nosotros los que estamos en este mundo y los que tratamos de generar esta transformación digital, en que siempre tenemos claro que hay zonas muy de difícil cobertura que no se están completando, pero eso nos mostró que ese tema está muy grave y muy crítico. Ese para mí es una gran conclusión. Y la siguiente que tengo es definitivamente
el mundo cambió, la tecnología se mudó muy rápido a lo que hay y tenemos que tener mucha certeza en todas nuestras decisiones de infraestructura tecnológica de nuestras empresas para poder afrontar lo que sigue, lo que estamos viviendo, lo que vendrá y todos los retos que esto trae. Perfecto, José Miguel. Yo no sé si José Miguel o Javier tienen unas cifras aproximadas para tener una idea cómo es la penetración de Internet en nuestros países. No, yo no la tengo en la mente, la de todos en Latinoamérica, unos países muy avanzados, tipo Uruguay o el mismo Chile, pero también tenemos unos retos increíbles, lo que es Colombia, Perú, Brasil, todavía tenemos unos retos en donde la penetración de Internet puede estar por el orden, no sé, el 60%, puede ser 70% si acaso, y es muy complejo. Yo creo que esa es una parte en la que nosotros todos, incluso muy de la mano de los gobiernos, tenemos que trabajar. Gracias, José Miguel. En el caso de Ecuador, pues se habla de que tenemos en lo que es Internet móvil, es decir, a través de líneas celulares, una penetración del 70%. Ya revisamos la cifra. Es una cifra alta. Sin embargo, lo que es Internet fijo, realmente hay varias mediciones, unas las que llevan los organismos de control que le aproximan en algunos casos al 42%. Sin embargo, la realidad que se vive es diferente. Hoy estamos viendo que, según las cifras oficiales del Ministerio de Educación, hay 1 millón de niños que no pueden acceder a educación en este momento porque no tienen conectividad. Efectivamente, hay zonas de cobertura muy complejas, hay muchísimas brechas digitales en nuestros países. Y justamente creo que ese es uno de los retos que las empresas de servicios de telecomunicaciones tenemos. Totalmente de acuerdo y unas tareas que tienen pendiente todos nuestros gobiernos de nuestra región. Bueno, muchísimas gracias a José Miguel, a Javier por su participación. Muy buenas presentaciones. Muchas gracias a los asistentes. Espero que tengan una terminación de día excelente con sus familias y preparados para volver a trabajar mañana. Lo invitamos a nuestro próximo CEO Talk de la próxima semana. Feliz noche a todos. Feliz noche, gracias. Gracias. Feliz